Muy bien, qué gran exposición de John Mack. Además, venía regresando de un vuelo de Asia, me parece, y como saben, los estadounidenses empiezan mañana sus vacaciones de Thanksgiving. Agradecemos profundamente el tiempo que nos dedicó. Nuestro siguiente conferencista es don Antonio del Valle Ruiz. Don Antonio es el presidente del Consejo de Administración del Grupo Calus, Mexiquem y Banco B por Más. Desde la década de los 70, a través de instituciones bancarias como Bancrecer, Banco Vital y hoy en día Banco B por Más, don Antonio ha sido uno de los banqueros más destacados de nuestro país. Después de su salida de Vital, fundó el Grupo Empresarial Calus, mismo que hoy preside y que se ha convertido en uno de los principales grupos en la industria química y de materiales para la construcción en América Latina. Ampliamente reconocido en el sector de negocios mexicano, ha sido presidente del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, de la Asociación de Banqueros de México, del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y de muchas otras instituciones más. También es miembro de patronatos en diferentes instituciones educativas y culturales. Presidió el patronato del Museo Nacional de Arte y es miembro del Patronato Internacional del Museo del Prado en Madrid. Siendo un poco atrevido y sin duda sin ninguna autoridad para decirlo, considero que don Antonio es uno de los emprendedores más exitosos de México en los últimos años, al haberse reinventado como empresario y crear la gran empresa que ahora es Mexiquem, misma que en los últimos 7 años ha ofrecido a sus inversionistas un rendimiento anual compuesto cercano al 60%. Es de admirar lo que don Antonio ha logrado. Don Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, buenos días. Muchas gracias a los organizadores por permitirme participar en este importante evento. Cuando oí hablar a John Mack, me hizo recordar tiempos muy parecidos los que vivimos en México, Roberto Hernández, Alonso de Garay, Pepe Madariaga y yo, en el año de 95, cuando nuestra crisis, las tensiones, las presiones eran muchas, pero afortunadamente, y por el esfuerzo que se realizó, pudimos salir adelante y conservar nuestros bancos. Como todos tenemos sueños y visiones en nuestra vida, tomamos metas y anhelamos ir más allá de lo que hemos alcanzado hasta ahora. Todos queremos trascender, soñar con una visión y con una pasión. El problema fue que a mí me dejaron sin sueños, sin visión y sin pasión en el año 2002, porque salí del Banco Vital por un mayoriteo de algunos accionistas y me quedé sin nada que hacer. La alternativa era, pues tenía 64 años, dedicarme a descansar o continuar creciendo, no por lo que uno pueda ganar, sino por México y por los mexicanos y por supuesto por la familia. Y por eso decidimos crear el Grupo Empresarial Calus y dentro de él a Mexiquem. ¿Qué era Mexiquem
En el año 2003, bueno, ahí los de hasta atrás seguramente no lo podrán ver, pero tenía ventas por 258 millones de dólares, flujo de operación por 47 millones, 5 compañías, 1,789 personas empleadas, 10 plantas, todas en la República Mexicana, número de países donde operábamos 2, y prácticamente no se había invertido en expansión. Si a estas cifras le quitamos una empresa que teníamos de cables que se llamaba Camesa y que en la bolsa la compañía dueña de Mexichem no se llamaba Mexichem sino Camesa, porque originalmente esta Cables Mexicanos era la que había sido cotizada, pues reduzcan ustedes 50 millones de dólares las ventas y alrededor de 15 millones de dólares el flujo de operación, que es la base con la cual iniciamos este sueño o esta oportunidad. Para 2010, Mexichem venderá casi 3,000 millones de dólares, con un flujo de operación de 640 o 650 millones de dólares. Tenemos 75 diferentes empresas, más de 10,000 empleados, 44 plantas y operamos en 15 países. Hemos invertido casi 2,000 millones en expansión en estos 7 años. Y el valor de capitalización en la bolsa, que era de 115 millones de dólares en el año 2003, hoy rebasa los 6,000 millones de dólares. ¿Cómo pudimos lograr todo esto? Con 4 estrategias básicas en nuestro grupo. Primero, decidimos la integración vertical y decidimos estar en el negocio químico y petroquímico. Por eso nos deshicimos de Camesa y con ese dinero adquirimos nuestra primera empresa, que se llamó Primex, que es una empresa que compramos al grupo de Monterrey y que fabrica PVC. La segunda base fue el liderazgo. Tendríamos que ser los primeros o a máximo los segundos en cada uno de los negocios que, en los cuales interviniéramos, y no solamente en México, sino en América Latina. No pensamos en ese momento ni en Europa ni en los Estados Unidos. Pensamos ser una empresa latinoamericana. El tercer punto, que era básico, fui banquero por 40 años, sólida estructura financiera. Y el cuarto, crear una cultura de empresa que se adaptara a nuestra manera de pensar, al país en que vivimos, que tantas necesidades tiene, y al entorno. Voy a analizar ahora brevemente cada una de estas estrategias de crecimiento, empezando por la integración vertical. Bueno, insisto, no se va a poder ver ahí atrás, pero trataré. Tenemos 2 cadenas importantes de operación. La primera le llamamos cadena clorovinilo, en la cual estamos integrados desde una mina de sal, que es nuestra materia prima principal, que está en el estado de Veracruz, que se pasa por un salmueroducto a nuestra planta en Coatzacoalcos y con la cual producimos cloro y sosa cáustica. Del cloro y la sosa, la sosa se vende en el mercado y el cloro se utiliza
para hacer la materia prima de un plástico que es nuestro principal producto, que es el PVC, y que se llama BCM. El BCM es cloro más etileno que produce PVC. No somos productores de BCM, estamos sujetos a adquisiciones de importación con Oxyvinyls y con Pemex, cuyo servicio y eficiencia es verdaderamente dramático. Ya tomamos la decisión, el Consejo de Administración nuestro en el mes de octubre aprobó una inversión de más de $1,000 millones en México, en el estado de Veracruz, para integrarnos completamente y romper o integrar la cadena, dejando que ya no haya ninguna ruptura en ella. Del BCM hacemos PVC, acabamos de comprar la planta de Policid al grupo CITSA, tenemos una empresa que compramos en Colombia de PVC que se llama Petroquímica Colombiana, y la primera que adquirimos, Primex, en Altamira, Tamaulipas. Hasta ahí estábamos en el año 2006, cuando vimos que teníamos que seguir integrándonos, y fue en 2007 cuando adquirimos nuestra principal empresa de tubería, que se llama Amanco, empresa brasileña que ya operaba en prácticamente todos los países de América Latina y que se integró en una forma verdaderamente, diría yo, perfecta a nuestra cadena, porque nos dio sinergias en todos los sentidos y tomó sinergias de lo que teníamos hacia atrás. Amanco era una empresa que tenía un EBITDA del orden de $80 millones cuando la compramos en 2007, este año serán 250 casi, y ventas por más de $1,200 millones en toda América Latina. Y por último, dentro de Amanco se creó una empresa de sistema de riego que permite vender proyectos integrados en cada uno de los países en los que trabajamos para la agricultura. Como ven, la cadena, una vez que resanemos la ruptura del BCM, estará totalmente integrada. Y la cadena de fluoroquímicos también empieza de una mina de fluorita que tenemos en San Luis Potosí. Es la más grande del mundo. México es el productor más grande de fluorita en el mundo, que tiene las reservas más grandes del mundo, perdón. China todavía produce un poco más que nosotros. Y de ahí sacamos este mineral para una planta de ácido fluorhídrico, es Química Fluor, adquirida en 2006. Y del ácido fluorhídrico se vendía para hacer gases refrigerantes, los gases para los aires acondicionados de los coches, de las casas, etcétera. Este año adquirimos, en el mes de febrero, una empresa inglesa llamada Ineos Fluor, que nos integró a nuestra cadena también completamente, y hoy producimos desde el mineral, materia prima, hasta el último consumidor, que es el gas refrigerante que se vende a los coches nuevos, a los coches usados en las casas, etcétera. Y como les decía, pues nuestro proyecto en los próximos meses es invertir en México, desde lo que llaman los americanos Greenfield, de cero, para producir nuestro BCM, para ampliar nuestra producción de cloro sosa, para tener etileno disponible, para integrarnos y de esa manera completar la cadena de clorovinilo. Y seguir invirtiendo en las empresas intermedias. Probablemente antes de que termine el año anunciaremos un par de inversiones, una en los Estados Unidos, en el área de resina de PVC, y otra en Europa, en el área de tubería. En Europa nuestra intención no es ir a los países tradicionales europeos
porque sabemos muy bien que con la crisis de la que nos habló John, pues van a tener un largo periodo de recuperación y de bajo crecimiento. Pero en Europa también hay países en desarrollo, como los nuestros, y está Turquía, y está Rusia, y está Polonia, y está Chequia, y está Hungría, y está Grecia. Entonces, en todos esos países necesariamente van a tener que crecer en proporciones mayores que la Europa tradicional, y ahí es donde queremos nosotros continuar nuestro crecimiento en tubería. Es simple y sencillamente una muestra de nuestro liderazgo. En cada uno de los países ocupamos el primer lugar en los productos que manejamos. Somos el número 1 en Latinoamérica en producción de cloro, en producción de sosa, en producción de PVC. Somos el número 1 en Latinoamérica global en producción y venta de tubería, de PVC, para electricidad, para transportación de agua, para construcción de casas, para infraestructura, etcétera. Y por país solamente tenemos el segundo lugar en Brasil y en algunos países pequeños de América Central. En los Estados Unidos, bueno, no tenemos presencia. Vamos a tener ahora en el negocio de compuestos de PVC y tendremos también una participación importante. El tercer punto, como les decía, es la sólida estructura financiera. Nuestra filosofía es muy clara. Nunca debemos endeudarnos más allá de 2 veces nuestro flujo de efectivo, nuestro EBITDA. Y hemos cumplido rigurosamente con esa regla. Cuando por las inversiones, cuando por el monto de las inversiones y del crecimiento nos obliga a invertir más, lo que hemos hecho es ir a la bolsa de valores y obtener capital. Y realmente hemos sido muy exitosos porque afortunadamente en la crisis nuestra acción bajó, hoy está en 42 pesos casi, a 8 pesos 50 centavos. Y necesitábamos hacer un aumento de capital porque estábamos en pleno crecimiento. La crisis crea la oportunidad de comprar instituciones y empresas baratas. Entonces dijimos, ¿cómo es posible que vayamos a colocar nuestras acciones a 8.50 si estamos muy conscientes de que valen más? Empezó un poquito a mejorar el mercado total, no las colocamos a 8.50, las colocamos a 14.50, a 14.70. Y algunos me criticaron, bueno, para estar regalando el dinero porque tus acciones inmediatamente subieron al doble, a los 3 o 4 meses. Dije, mira, también las que yo me quedé subieron al doble y en cambio el mercado ganó. Eso es confianza, eso es darle oportunidades a los accionistas y por eso la acción ha continuado creciendo. Ustedes ven aquí nuestras ventas. En el 2006, 956 millones, en el 2010 esperamos 2.820, el EBITDA de 228 millones a 635 millones de dólares y la deuda bruta en el año 2006 era de 136 millones de dólares y en el año 2010, 1.263. Pero nuestra deuda neta era 0.4, menos de una vez en 2006, 1.7 en el 2007, 1.2 en 2008, 2.5 en 2009 por un espacio de tiempo pequeño, pero además la deuda neta 0.9, bastante abajo de 2, y actualmente nuestra deuda neta es de 1.4. ¿Qué quiere decir? Que podemos seguir invirtiendo y creciendo hasta llegar a nuestro límite de 2. Y cuando lleguemos a 2, pues probablemente tengamos que hacer un aumento de capital. La cultura de la empresa. ¿Por qué es importante la cultura? Es la forma en que vivimos el negocio en Mexichem
y en Grupo Caluz. Nosotros trabajamos enfocados a resultados. No queremos crecer por crecer, porque crecer sin utilidades va a hacer que a la larga no crezcamos. Pero también consideramos los resultados y consideramos los rendimientos como un como un medio, no como un fin. Un medio para seguir creciendo, porque si no tenemos utilidades, pues no vamos a poder continuar nuestro crecimiento. Y por ello tratamos de optimizar al máximo nuestros recursos. Tratamos de generar todas las sinergias posibles. Y cuando vemos en adquisiciones que esas sinergias no se pueden dar o son dudosas, preferimos no hacerlas, porque queremos estar seguros de que continuaremos generando recursos para poder seguir creciendo. Agregamos valor a todos nuestros procesos. Valoramos la diversidad de quienes colaboramos en la empresa. Hoy estamos en 15 países. Estamos en Europa, estamos en Brasil, estamos en los Estados Unidos, y cada país y cada persona y cada idiosincrasia son diferentes. Entonces, hemos tratado de lograr una integración a base de reconocer las diferencias entre nosotros y entre los países y entre las personas y respetar absolutamente cada una de esas diferencias. Y por último, impulsamos el crecimiento de nuestra gente. No hubiéramos podido llegar a los resultados que hemos llegado si nuestra gente no hubiera crecido con nosotros. Y tampoco hubiéramos podido llegar a los resultados que hemos llegado si no hubiésemos comprado talento con las empresas que adquirimos, porque un crecimiento como el que hemos tenido se requiere mucho talento, mucha gente capaz, y no solamente los nuestros que han crecido, sino aquellos que han venido con las compañías adquiridas y que también se sumaron al grupo y están creciendo y se están desarrollando. Bueno, los elementos de cultura de Mexiquem, su misión, su visión y sus valores. Cuando aplicamos los valores en el desempeño cotidiano, cumplimos la misión y alcanzamos la misión. ¿Cuál es esa visión? Ser respetada y admirada globalmente como la compañía química y petroquímica multinacional orientada al desempeño que potencia y contribuye con el progreso humano. ¿Y cuál es nuestra misión? Transformar químicos y petroquímicos en productos, servicios y soluciones para la industria de la construcción, agricultura y otros sectores industriales a través de nuestra integración vertical, innovación proactiva y enfoque en las necesidades de los accionistas, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de nuestra gente y de la gente en general. Entonces, con esto doy por concluida mi presentación. Solo quisiera añadir una cosa que me impresionó mucho de John y que tiene mucho sentido en estos momentos en México, y es la confianza. Como banquero, yo supe y sé que para crecer, como manejamos el dinero de los demás, tenemos que captar la confianza de los depositantes y también de los acreedores, de que vamos a cumplir cabalmente con los compromisos de financiamiento. Pero para que nosotros podamos irradiar esa confianza, nosotros mismos tenemos que tener confianza. ¿En qué? En nuestro país, especialmente en nuestro país y en nosotros mismos. Y hoy en día, cuando tan mal se habla de México y que los narcos y que la guerra y que la inseguridad, pues todo eso es cierto, pero es circunstancial, eso va a pasar. Los narcos no pueden ganar la guerra porque las fuerzas del gobierno son muchísimo más grandes que los que ellos puedan tener. Y en el tiempo, no sé cuánto, esta situación va a cambiar, como cambió en Colombia y como ha cambiado en algunos otros países.
Entonces nosotros tenemos que ver a largo plazo y tener confianza en México, tener confianza en los mexicanos, seguir invirtiendo aquí y haciendo de este país lo que todos queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos. Muchísimas gracias. No sé si quieran hacer algunas preguntas. ¿No hay preguntas? Buen día. Buen día. Vanessa Quiroga, analista de Credit Suisse Equities. Buen día, Antonio. Buenos días. Mi pregunta es acerca de dos de los proyectos que acabas de mencionar. Si podrías comentar, aunque sea cualitativamente, de dónde provienen las sinergias, en específico, de comprar una planta o activos de PVC en Estados Unidos y de integrar finalmente el proceso de clorovinilo a través de la planta de BCM. Gracias. Bueno, las adquisiciones que estamos haciendo en los Estados Unidos son plantas de compuestos de PVC. Esto es, la materia prima es el PVC, que surtiríamos nosotros a menos que las empresas americanas tengan mejor precio. Pero es una integración hacia abajo en nuestra operación, en nuestra fabricación de PVC. Son empresas que van a representar alrededor del 5% o 10%, depende del crecimiento que les demos, de nuestra producción de PVC en consumo. Y como digo, si vendemos el PVC directamente a Estados Unidos porque nuestro precio es equiparable con el de aquellos, pues sin duda alguna vamos a tener una sinergia. Pero si no lo vendemos, si lo venden los americanos, allá también vamos a tener una sinergia, porque ellos venden en toda América Latina. Entonces vamos a tener una competencia menor. No hay duda que hay sinergias en estas empresas. Esta empresa que estamos viendo, y que todavía no puedo mencionar el nombre, durante la crisis del 2009 no tuvo una reducción significativa de sus flujos ni de sus ventas. Está en áreas muy específicas como el área de médica y otras que no fueron afectadas mayormente por la crisis, de manera que sí creemos que es una oportunidad. Y además, pues creo que está adquiriendo dentro de las circunstancias a un precio razonable. Y la otra pregunta, ¿cuál era? No te escuché bien. Sobre el BCM. Bueno, es una inversión estratégica absolutamente necesaria. No podemos tener una línea de producción rota y sujeta a que los señores de Oxyvinyls o de Dow o Pemex nos surtan o no nos surtan nuestra materia prima. Tenemos hoy contratos de largo plazo, pero queremos tener absoluta certeza de que vamos a ser capaces de producir nuestra propia materia prima. Pero además es muy buen negocio hacerlo. Es decir, dentro del monto de la inversión, los retornos son altamente satisfactorios. Y en su momento, cuando ya se haga pública esta inversión, pues los vamos a dar a conocer. Don Antonio, buenos días. Eduardo León, de SEA México, Asesores Patrimoniales. Desde su punto de vista, y ya que invierte a lo largo de toda la región latinoamericana, ¿cuáles son las razones principales por las que en México nos estamos rezagando en el desarrollo y el crecimiento y el progreso? ¿Y qué ideas nos puede dar a todos nosotros para romper con esa cadena de problemas que nos detienen? Gracias. Bueno, mira, yo no comparto tu idea de que nosotros estamos rezagados y que vamos a un paso a lo mejor un poco más lento que el de los demás, pero yo que he viajado por toda América Latina, incluyendo Brasil y nosotros no estamos peor que Brasil, ¿eh? Ellos manejan mejor su petróleo y eso es lo que ha causado una reacción en México. Tenemos que aprender a manejar nuestro petróleo igual que los brasileños, pero en muchas otras cosas estamos igual o mejor que ellos.
Y lo mismo te puedo decir del resto de los países de América Latina. Chile, por ejemplo, tiene una eficiencia en su control de las personas y como consecuencia control de la delincuencia, etcétera, etcétera, mucho mejor que el de México. ¿Por qué? Porque con una sola tarjeta de identidad los señores votan, los señores compran, los señores se identifican, etcétera, pagan sus impuestos, etcétera, etcétera. Una hija mía está viviendo en Chile, se llevó 2 muchachas de aquí, al día siguiente ya tenían su tarjeta de identidad y tenían que pagar impuestos allá por el dinero, por el sueldo que les paga mi hija. Entonces, eso tenemos también que hacerlo en México y tenemos que pugnar porque se haga. En realidad yo pienso que no necesitamos cambios en las leyes, reformas en las leyes tan importantes mientras no se haga todo lo que podemos hacer sin esos cambios. Y se pueden hacer muchas cosas. Se puede liberar la petroquímica de Pemex y pasarla al sector privado. No ha pasado, está en la ley, eso ya se puede hacer. Se puede integrar un mucho mejor censo de población y controlar mejor las circunstancias. Se puede controlar mejor a algunos de los sindicatos terribles. Y para eso no necesitamos ninguna modificación estructural. Es bueno que vengan y que mejoren nuestras leyes. Pero lo que tenemos que hacer es analizar a fondo nuestros problemas y tratar de resolverlos dentro de nuestra capacidad y dentro de nuestro entorno. Hay cosas que tiene que hacer el gobierno, qué duda cabe, pero hay muchas otras que nosotros como empresarios tenemos y debemos que hacer. Yo estoy muy optimista sobre México y pienso que México va a seguir creciendo. Con esta crisis, y creo que lo dijo John, con esta crisis los Estados Unidos y Europa van a crecer muy lentamente, o tal vez hasta 0. ¿Cuánto? 4, 5, a lo mejor hasta 10 años los países con mayores problemas. Y en cambio en América Latina nos cogieron con que la crisis ya había sido hace 10 años y ahora tenemos finanzas muy sólidas, ahora tenemos reservas como nunca habíamos pensado que íbamos a tener, tenemos inflación controlada, no tiene deuda mayor el gobierno, la deuda es muy baja, no hay déficit interno, y el déficit externo es sumamente manejable, pero lo mismo sucede con todos los países de América Latina. Yo creo que América Latina con China e India van a ser las locomotoras que ahora promuevan el crecimiento en el mundo y nosotros tenemos que estar ahí. Bueno, pues Ya, muchas gracias. Sí, Luis López Panadero, perdón. Vamos a acelerar un poquito la agenda y tomaremos un receso de 5 minutos en vez de 15. Gracias.